enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando se encuentren bien por la gracia del Señor. Pues aquí estamos siempre con la disposición de poder enseñarle acerca de la palabra de Dios. El día de hoy, pues como siempre me acompaña el hermano Johnny, aquí a este lado mío, y pues aquí estamos con la disposición de poder enseñarle. La vez pasada hablábamos un poco acerca del amor hacia los enemigos, concluíamos el tema. Hoy hablaremos de Jesús y la limosna. Entonces, y Jesús y la oración, este tema pues lo va a estar desarrollando nuestro hermano Johnny. Por lo tanto le invitamos pues a poner atención. De repente hay tantas distracciones del mundo, quizás hoy hay partido de fútbol, entonces, pero lo más importante es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces es lo más edificante que puede haber. Entonces le invitamos a que usted pueda estar con su Biblia a mano para que pueda estar acá junto con nosotros. Sin más que agregar, vamos a dejar a nuestro hermano Johnny en este momento con los temas de esta noche. Buenas noches, queridos hermanos. Es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a hacer la lectura para comenzar nuestro estudio. Y vamos a hacer la lectura en Mateo capítulo 6, del versículo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren, aquí hay cosas muy importantes que analizar, queridos hermanos. Vamos a primero a expresar y a indicar cuál es el principio de toda esta lectura. El principio es sencillo como esto: cuida de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. O sea, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado de que cuando nosotros hagamos un acto generoso, que cuando nosotros hagamos un acto de misericordia, de benevolencia, tengamos cuidado de hacerlo con la intención correcta. Si usted hace un acto para que la gente lo admire, para que la gente lo vea, para que la gente diga qué buena persona es usted, déjeme decirle que es la manera incorrecta de hacer las cosas. No es la manera que Dios quiere que nosotros pues hagamos las cosas. No quiere el Señor que nuestra justicia la hagamos delante de los hombres. Ahora bien, antes de continuar, vamos a revisar ciertas definiciones, como por ejemplo la definición de justicia, la definición de limosna y la definición de un hipócrita. Primero, justicia. La justicia se halla en los dichos del Señor Jesús de todo aquello que es recto o justo en sí mismo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. Todo lo que se ajusta a la voluntad revelada del Señor, podemos decir que es algo justo. Estamos hablando del concepto de justicia. De todo aquello que ha sido enseñado por Dios para que sea reconocido y obedecido por los hombres. Podemos decir que esto es justicia. Reconocer aquello que el Señor ha señalado para ser obedecido por los hombres. La totalidad de las demandas del Señor. Dice más adelante ahí en Mateo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda? Que primero busquemos el reino de Él, que primero lo busquemos a Él. Entonces, ¿qué es la justicia? Porque miren lo que dice:
en Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces estamos hablando de que vamos a buscar el reino de Dios y vamos a obedecer en su totalidad todas las demandas que el Señor pues nos ha dejado establecidas en su doctrina. Entonces vemos el concepto de justicia como aquello que está conforme a la voluntad revelada de Dios. ¿Qué más? Vamos a hablar de la limosna. Entonces la limosna es algo tan sencillo, tan simple como la beneficencia misma. Es cuando usted es benevolente, es cuando usted hace un acto de benevolencia hacia alguien que está en una extrema necesidad, y usted de un corazón limpio, de un corazón bueno, de un corazón dadivoso, pues le da de los bienes que usted tiene a alguien que no los posee, a alguien que no los tiene. Viene usted, se despoja de lo suyo para darle a otro. Eso así tan sencillo como eso, podemos decir que es la limosna. Y cuando hablamos de un hipócrita, entonces estamos hablando de un engañador. Desde los griegos existía este concepto donde un hipócrita era alguien que trabajaba en la actuación, alguien que se ponía una máscara para poder actuar en una obra. Entonces podemos decir que un hipócrita es alguien con máscaras, es alguien que tiene una máscara. Hay alguien, y ya cuando lo basamos y nos vamos a los hechos, podemos decir que es alguien que hace un acto con una intención, pero realmente la intención que tiene es otra. Alguien dijo una vez que la gente siempre tiene la intención y la verdadera intención por cual hace las cosas o los actos que la gente hace. Cuando hablamos de un hipócrita, entonces estamos hablando de un engañador, de alguien que se disfraza, de alguien que se pone máscara. Entonces dice el Señor, mire, cuando usted vaya a hacer algo, no sea usted como los hipócritas, no vaya a ser usted como aquellas personas que tienen una máscara. ¿Entiende? Usted no va a fingir algo. Cuando usted va a hacer un acto generoso, un acto de limosna, cuando usted va a hacer un acto de benevolencia, usted tiene que hacerlo primero para que los hombres no lo vean. Así de sencillo. Usted va a hacer algo, usted va a hacer un acto benevolente, querido hermano, querido televidente que nos ve. Usted quiere hacer una buena obra, usted quiere hacer una labor social, que no lo vea nadie, que solo lo vea el Señor, que solo el Señor y usted lo sepa, que no lo sepa nadie más. Porque mucha gente, y aquí pues usted se va a dar cuenta de quién más o menos se identifica el ejemplo. Hay mucha gente que va a hacer una obra, la graban todo lo que hacen, graban el momento en el que le dan la ayuda a las personas y después suben el video, porque después estas personas buscan un beneficio propio cuando vienen elecciones o vienen otro tipo de cuestiones políticas en el país. Entonces buscan el voto, buscan que usted le dé el voto. Entonces estas personas hacen actos generosos para mostrarse que son personas que son buenas, que son dadivosas, que ayudan al pueblo, pero ellos lo hacen para precisamente motivarlo a usted, que usted les dé el voto cuando ellos lo van a necesitar o cuando ellos lo ocupan. Entonces mucha gente hace estas obras, pero para que los hombres lo vean, para que les den el voto. Entonces este tipo de labor, este tipo de obra no cuenta delante del Señor, porque la intención con la que estos hombres o mujeres hacen estos actos pues es otra, y no darle honra y gloria al Señor. Cuando usted hace un acto de benevolencia, usted tiene que buscar la gloria de Dios. Usted no tiene que buscar su propia gloria, usted tiene que buscar la gloria del Señor. Entonces esto es algo muy importante que el Señor nos está enseñando al decirnos que nosotros debemos guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, porque de otra manera no vamos a tener ninguna recompensa. No hay ningún valor agregado, no hay ningún valor, no hay recompensa del Señor, no hay nada si nosotros hacemos las cosas para ser vistos de los hombres y no para gloria del Señor. ¿Qué le parece, hermano Quiroz? Sí, es bien interesante, hermano. Siempre es bueno mencionar un poquito acerca de por qué el Señor les decía así, ¿verdad? Por qué el Señor se expresaba así. No piense usted de que el Señor Jesucristo se expresaba así nada más por pura gana de expresarse. No, nada que ver, sino que el Señor Jesucristo se expresaba así por razones obvias, ¿verdad? Entonces,
me llama fuertemente la atención la historia bíblica, entonces referente a los escribas y fariseos, ya que cuando ellos iban a hacer algún acto de generosidad, tocaban trompeta para poder llamar la atención, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo se refiere a ese tipo de actitudes, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Oriente el agua era tan escasa que algunas veces había que comprar dicha agua, ¿verdad? Entonces cuando una persona quería hacer una buena obra y traer bendición sobre su familia, se dirigía al aguador y en voz alta le gritaba: dale un trago a los sedientos. El aguador llenaba el odre e iba al mercado a los sedientos y gritaba: vengan a beber de gracia. Y el generoso estaba al lado de los que bebían. Entonces, y el generoso decía: bendíceme, porque soy el que les está dando este trago de agua a estas personas. Entonces, ese tipo de actitudes eran las que el Señor Jesucristo repudiaba, ¿verdad? Entonces, para los griegos, el hecho de esta palabra hipocresía tenía un significado bastante fuerte, o tenía un significado en específico. Y resulta pues de que, aludiendo al tema, resulta que el término hipócritas ellos los tomaban como hacer teatro, ¿verdad? Entonces, y para mí el significado tiene mucho sentido, hermano, porque eso es lo que hacen las personas hipócritas: venir y hacer una especie de teatro, ¿verdad? Obviamente lo que están haciendo no lo están haciendo de corazón, obviamente lo que están haciendo lo están haciendo de manera falsa. Entonces ese tipo de actitudes Jesús la repudia, ¿verdad? Jesús para nada repudia el hecho de poder ayudar a los demás. Entonces el hecho de poder dar limosna, cuando se refiere a dar limosna, se refiere a ayudar, no significa de ir a tirar un montón de monedas y se acabó el asunto, ¿verdad? O en nuestro contexto, ir a tirar un montón de lempiras y pues ya la hice porque ya di un montón de billetitos, ¿verdad? De lempiras. Entonces, sino que se refiere al acto mismo, ¿verdad? De poder ayudar. Entonces, pero Jesucristo aborrecía y aborrece hoy en día los que fingen un papel de piedad, entonces, y buscan el aplauso del público, entonces, y por ende pues no van a tener una buena recompensa los que hagan este tipo de actos de esa forma. Es que es cierto lo que usted dice, hermano, es que el Señor Jesús no prohíbe que usted haga actos bondadosos o buenos, porque por ejemplo en Mateo 5, versículo 16, dice la palabra del Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Escuche bien lo que dice el Señor, que nosotros debemos brillar, hermano, en medio de las tinieblas, ¿va? Y que vuestras buenas obras sean vistas por los hombres, pero estas buenas obras que están descritas en Mateo 5:26 persiguen o tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito que tienen? Pues darle gloria al Señor. El problema es cuando usted dice, y bien lo ha dicho hermano Quiro, es cuando usted tiene un sentimiento de publicidad para usted mismo. Es como aquel hombre que daba agua, o sea, estaba a la par del que la regalaba y decía: tenés que bendecirme a mí porque yo te estoy dando, tenés que alabarme a mí porque yo te estoy dando. Entonces eso no es así. Entonces es bien interesante esto, porque todo acto de justicia debe quedar supeditado por el mandamiento expresado aquí, que no seamos vistos por los hombres o hacer las cosas para que los hombres nos vean, sino se prohíbe, no se prohíbe que los hombres nos vean haciendo algo bueno, más bien queda prohibido que hagamos lo bueno con un espíritu publicitario, hermano. Ese es el problema, que hagamos lo bueno, no es que no vamos a hacer lo bueno. El punto y lo que el Señor prohíbe es que cuando hagamos lo bueno, lo hagamos con un espíritu publicitario para que la gente nos vea. O sea, ahí ya norma, ahí ya el Señor prohíbe esta actitud en nosotros. Es como usted bien claro lo ha explicado ahí, hermano. Es apropiado hacer lo bueno delante de los hombres cuando buscamos la gloria de Dios. Si decidimos ignorar este mandamiento, seremos privados de las bendiciones de Dios que promete o que el Señor dará a aquel que hace las cosas en privado y para honra y gloria de Él. ¿Qué le parece, hermano? No, totalmente de acuerdo.
Entonces, vuelvo a repetir, pues lamentablemente suceden este tipo de cosas. Entonces, y son las cosas que el Señor Jesucristo aborrece, ¿verdad? El hecho de poder tener una falsa actitud, de decir, bueno, yo ayudo. Entonces, o muchas veces sucede el hecho de que lamentablemente pasa, de que hay personas que ayudan, entonces, pero creyendo de que por haber ayudado las demás personas le deben pleitesía, entonces, o les deben un favor. Entonces, y por lo tanto, pues las demás personas deben de obedecer, o deben de acatar lo que ellos dicen, o deben de devolverle el favor en algún momento. Entonces, pues ayudar de esa manera, pues no tendría ningún sentido, no tendría el hecho de poder ser una manera verdadera, sino que sería una manera meramente falsa. Entonces, no sería ayudar de todo corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente manda la Escritura de que nosotros lo hagamos, verdad? Entonces, si usted va a ayudar a una persona, pues usted nació de su corazón a ayudar a una persona, ayúdela. Pero usted no espere que esa persona en algún momento le devuelva el favor, o que esa persona le tenga obediencia a usted por, qué sé yo, por haberle ayudado, ¿verdad? Entonces, desde el momento que uno ayuda, pues no tiene que esperar absolutamente nada a cambio. Bien interesante este tema porque se malentiende a la misma vez esta cuestión de esta palabra limosna, porque muchas veces las personas están acostumbradas a poder dar lo que a ellos les sobra, a poder dar lo que no ocupan, a poder dar lo que pues ellos no necesitan, lo que tienen botado. Entonces dicen, ya tengo una ropita vieja que no me pongo, se la voy a regalar a los necesitados. Ya tengo unos zapatos que no me pongo, se los voy a regalar a los necesitados. Entonces cada aspecto que la persona no ocupa, entonces viene y lamentablemente pues eso es lo que regala. O sea, hermano, que nosotros por lo general lo que se está diciendo es que estamos acostumbrados a dar lo que nos sirve, o sea, o lo que ya no nos importa, o aquello que ya no ocupamos. Entonces, y yo creo, hermano, que ahí sí hay un grave error. Fíjese que mientras usted hablaba, hermano, me vino un comentario que alguien hizo una vez, de que él tenía un amigo, esta persona que está hablando, le había hecho muchos favores, y parece ser que este hombre era un electricista o mecánico, le había hecho muchos favores, le había hecho varios favores, cuando aquel venía y le decía, mira, necesito un favor, él se lo hacía, y le ayudaba, y de muchas maneras y de muchas formas. Cuando esta persona que ayudaba a la otra quería un servicio de aquel, le dijo, mira que ocupo que me hagas tal cosa, y dice, y me cobró. Entonces es bien interesante esto, hermano, porque él pensó de que porque lo había ayudado muchas veces, ahora cuando él ocupaba un favor ya no lo iba a pagar, porque ya lo había pagado antes con todas las ayudas que había hecho antes. Entonces, cuando usted va a hacer un favor, hermano, usted no está esperando que le vayan a pagar el favor, porque entonces eso ya no es un favor, ya eso no es, ya eso ya no es ser benevolente. Eso es como ser hipócrita, porque lo que usted está esperando de la gente, usted hace las cosas por la gente para después recibir o esperar un favor cuando usted lo ocupe. Entonces usted no está siendo totalmente benevolente, como dice el Señor, sino que lo que usted espera es que cuando usted ocupe algo de nuevo, o sea, usted esperar el favor. ¿Me explico? Entonces, esto es bien interesante, hermano, porque hay mucha gente que hace favores esperando que se los devuelvan. Entonces, no es la idea del Señor esa. Sí, exactamente. Entonces, lamentablemente, pues nuestra mentalidad o nuestra cultura, si se puede llamar así, lamentablemente, pues a veces es una cultura un tanto extraña, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que dicen esa persona es buena simplemente porque le ayudó en algo. Entonces, pero si no le hubiese ayudado en algo, entonces esa persona se caracteriza como una persona mala, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues las personas cuando aman la riqueza, pues lamentablemente viven de esta forma, ¿verdad? Incluso en la Biblia, recordemos que cuando se le acercó el joven rico al Señor Jesucristo, le dice, bueno, yo le he cumplido todo. Entonces el Señor le dijo, bueno, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces el muchacho se regresó triste, ¿verdad? Porque no se sentía en capacidad de poder hacer eso. Entonces, cuando hablamos de este punto, yo pienso que es un punto a reflexionar, ¿verdad? Entonces imaginémonos de que, por ejemplo, antes
antes y ahora, considero yo, imagínense de que existían esclavos cristianos y también patrones cristianos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero pónganse a pensar que muchas veces el cristiano pues tiene que actuar de manera diferente. De repente hay labores, hay trabajos donde pues lo que se paga es una miseria, ¿verdad? No sirve ni para vivir. Entonces, y mientras tanto pues hay trabajos donde se gana bien y se vive cómodamente. Entonces, donde la persona cuando piensa en ayudar tiene que pensar como que se está ayudando a él mismo. Entonces, no con una manera interesada, me refiero a lo siguiente. Entonces, ¿le gustaría a usted que a usted le dieran de lo que le sobró a alguien? Me imagino que no, ¿verdad? Entonces, me imagino, ¿le gustaría a usted que le dieran de lo que la persona ya no ocupa? Aquello que tiene botado en algún baúl, aquello que tiene botado en alguna bodega, ¿le gustaría que le ayudaran de esa forma? Entonces me imagino que a usted no le gustaría que le ayudaran de esa forma, ¿verdad? Entonces, ¿le gustaría a usted que le dieran un plato de comida, de la comida que a usted no le gusta? Entonces, una comida sencilla y muy prontamente quizás a usted le guste comer bien, le guste comer carnita, por así decirlo. Entonces, cuando se va a ayudar se tiene que pensar de la misma manera, ¿verdad? Si hablamos del amor al prójimo, entonces dice que tenemos que amarlo como a nosotros mismos. Entonces la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces no es invento de nosotros. Entonces cuando nosotros pensamos en poder ayudar a alguien, tenemos que pensar en ayudar a esa persona como si nosotros mismos fuésemos los que estuviéramos siendo ayudados, ¿verdad? Yo creo que a nadie le gustaría poder recibir sobras de algo. Entonces todo lo contrario, ¿verdad? Uno como ser humano siempre quiere pues lo mejor, uno siente especial. Entonces lo mejor, ahora cuando usted ayuda a alguien, ¿cómo se sentirá de especial esa persona? De que usted lo ayude de todo corazón, de que usted le ayude con alta estima. Dice un versículo, en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. De esa manera actuaba el Señor Jesucristo. Recuerde que Él lo tenía y lo ha tenido absolutamente todo. Dice, por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Está usted dispuesto a hacerse pobre por ayudar a los demás? Dice, por amor a nosotros se hizo pobre siendo Él rico. ¿Para qué? Dice, para que en la pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Lamentablemente, si hablamos del pensamiento humano, recordemos que muchas veces el ser humano solo quiere llenar su saco. Entonces solo quiere para él, para él, para él. Decimos nosotros popularmente. Ir acumulando riquezas. Entre más riquezas acumula, mucho mejor. Entonces, y se hace indiferente, ¿verdad? Las necesidades, a las necesidades de las demás personas. Por ejemplo, recordemos que se criticaba a Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque Él se acercaba a los pobres. Él comía con los pobres. Entonces, y los escribas y fariseos no iban a hacer eso jamás y no lo hicieron nunca, sino que todo lo contrario, ¿verdad? A ellos no les interesaba bajo ninguna circunstancia poder comer con los pobres. Si lo trasladáramos hoy en día, imaginémonos a los escribas y fariseos teniendo posiblemente hasta asco de poder comer con los pobres. Sí. Entonces, de poder tomar un vaso de agua en una casa humilde. Entonces, pero Jesucristo lo hacía. Entonces Jesucristo comía con los pobres, convivía con ellos, estaba con ellos. Entonces, esa es la gran diferencia. Bastante y gran diferencia. Dice, hermano, que cuando hablamos de todas estas cosas sí hay que tener mucho cuidado. Al principio es que no hagamos las cosas para ser vistos por los hombres. Es más, en el versículo 3 de Mateo 6 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mire, este tiene un simbolismo muy importante y es una aplicación muy interesante. Esta expresión la podemos entender así: cuando usted haga algo, no lo haga para que los hombres lo vean. Es más, y cuando usted haga algo, esta expresión de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, es que hasta usted mismo olvide el bien que ha hecho. Si usted ha hecho un bien, ya estuvo, lo hizo, ya hizo la buena obra, gracias al Señor, para honra y gloria del Señor, usted la hizo, cheque, no hay ningún problema, usted hizo la obra. Aún usted debe olvidar aquello bueno que hizo. ¿Por qué? Porque esto puede traer orgullo a nosotros. ¿Sabe qué puede traer orgullo a nuestro corazón? De decir, qué bueno que soy, qué bueno soy yo,
qué buena persona soy yo. Muchos y muchas personas he escuchado yo que dicen, yo no sé la gente por qué es tan mala conmigo si yo soy tan bueno con ellos. Mire que yo he visto a gente que viera cómo ha aguantado hambre y yo les he llevado comida. Mire cómo la gente en ciertas circunstancias, yo hasta mi carro presté, gasté mi gasolina y lo llevé al hospital. Y hoy mire usted cómo me pagan. Yo. Y nunca olvidan aquellas cosas que han hecho. Entonces dice el Señor, cuando tú hagas algo, olvídalo. O sea, ya lo hiciste, el Señor no lo va a olvidar, que eso es lo importante, el Señor no lo va a olvidar, pero usted olvide lo que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, aún tú mismo debes protegerte del orgullo que puede darle a una persona el hecho de creerse bondadosa o buena, porque si analizamos bíblicamente el texto dice que nadie es bueno, solo Dios es bueno. Y solo Dios es totalmente bueno, misericordioso, piadoso, proveedor, solo el Señor. Si nosotros hacemos estas cosas como imitando al Señor, lo bueno que Él es. Y por eso cuando el Señor cuando hace algo, el Señor no. Es más, si usted lee, hermano Quiroz, y yo sé que lo ha leído, cuando el Señor muchas veces sanó a muchas personas, el Señor les dijo que no le dijeran a nadie. No le digas a nadie. A otro le dijo, ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda requerida por lo que ha pasado. Pero no le digas a nadie. Hoy los hombres buscan otra cosa. Hoy los hombres buscan la vanagloria. Hoy los hombres buscan el reconocimiento, buscan eso y hacen cosas para que los hombres los vean y los admiren. El Señor le dice, no, aún tú cuando hagas algo bueno, trata de olvidarlo, porque si no olvidas lo bueno que has hecho, le vas a echar en cara a la gente las cosas. Cuando no te hagan un favor a ti, le vas a echar en cara lo bueno que tú has sido. Entonces, eso no te va a traer recompensa tampoco. Lo mejor es, cuando tú hagas algo, solo hazlo de corazón, sin hipocresía, sin para que la gente te vea. Simple y sencillamente, haz el acto y olvídalo, ya estuvo. Ya hiciste la obra, ya hizo la obra. Usted ya cumplió su parte. Ahora deje que el Señor lo recompense a usted. Ahora déjele la parte que le toca al Señor, la que Él dice. El Señor te recompensará. Pero si usted hace esto, que hace las cosas para que la gente la vea, o usted mismo para llenarse de orgullo y decir que buena persona es usted, entonces la recompensa ya la tuvo. Y tampoco usted va a recibir recompensas del Señor. Entonces, para quedar claros, entonces dice, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Aquí tenemos una figura de la cual un acto de benevolencia se realiza procurando evitar no solo el elogio de los demás, sino también el elogio personal. Que un acto pasa desapercibido incluso para uno mismo, debe ser la frecuencia y debe ser con naturalidad, a lo cual nosotros nos estamos refiriendo, que cuando usted haga un acto de benevolencia, debe aún pasar desapercibido, aún para usted que lo hizo. ¿Qué le parece, hermano? Para no llenarnos de orgullo y decir que bueno, soy yo. Sí, exactamente. Incluso usted sabe de antemano de que hay personas que ellos piensan de que con dar limosna ellos acumulan puntos, ¿verdad?, para el cielo. Es como que el cielo fuera una rifa. Entonces dicen, no, dice, pero yo ayude a tal persona, dice, eso el Señor me lo tiene que tomar en cuenta, dice. Entonces, no, el Señor no te lo tiene que tomar en cuenta. Entonces nadie va a heredar la vida eterna por las buenas obras o por obras para que la persona lo haga, ¿verdad? Si fuera así, pues como usted bien mencionaba, la persona se llenaría de orgullo. Entonces se gloriaría a sí misma, porque imaginémonos de que estamos en el día del juicio y la persona llega con una gran lista y dice, bueno, yo merezco la salvación porque ayudé a esta, y comienza a mencionar una inmensa lista de las personas que ayudó. Entonces iría al cielo, tendría la salvación la persona que más ayudó en el transcurso de su vida, de su estancia aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, pero no funciona de esa forma. Entonces sabemos de antemano pues de que la salvación es totalmente gratuita, ¿verdad? Y todo se debe al grado de obediencia que la persona tenga con el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a grado de obediencia, me refiero a qué tan dispuesto está a poder obedecer y poner en práctica cada una de las cosas que el Señor dice. Entonces, principalmente lo que tiene que ver con su santa y bendita doctrina, ¿verdad?, que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, la limosna, dice, mejor hágalo en secreto. Hágalo en secreto.
Entonces recordemos lo siguiente, Dios lo ve absolutamente todo. Entonces usted no necesita andar diciendo ahí, publicando, bueno, ayudé a tal persona con tantas bolsas de comida. Y las personas, ay, que qué buena persona es, que felicidades, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, bueno, fuimos a tal comunidad y le dimos de comer a los pobres. Ay, que qué buena persona. Así se ganan el voto los políticos, ¿verdad? Entonces, que qué buena persona es. Entonces, ay, que imaginémonos que lo hiciera un pastor. Ah, que ese sí es un buen pastor, porque ese pastor nos da de comer, porque ese pastor, bueno, de esa manera pensaban de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo en algún momento les dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Entonces, hay otras versiones que ustedes me siguen porque yo les doy de hartar. Entonces, de esa manera lo expresaba. Jesucristo nunca ha estado interesado en que la persona venga a la iglesia por una ayuda que se le pueda dar. Entonces, que lamentablemente, como lo hemos hablado en programas anteriores, muchas veces se maneja mal este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces hay muchas iglesias que son patrocinadas por otras iglesias más grandes en otros países como Norteamérica, como los Estados Unidos, ¿verdad? Que vienen y mandan un montón de ayudas, casitas, bolsitas de comida, becas escolares, un montón de cosas. Entonces, y de esa manera, pues las personas llegan, entonces, y las personas se comprometen por algo que se les puede dar. Entonces, que a la larga, pues sabemos de que todo lo material es perecedero. Entonces, independientemente si es una bolsa de comida, si son útiles escolares, si es una casita, si es un terreno, lo que sea, ¿verdad? Entonces, el Señor no está interesado en que las personas se retribuyan algo, entonces después de que se les ayuda, ¿verdad? Yo siempre he hecho el chiste de que si un domingo programáramos y dijéramos o anunciáramos con anticipación, el domingo tal, de tal mes, en tal fecha, vamos a estar regalando 1000 empiras a cada persona que venga a la iglesia. Entonces, se llenaría totalmente, ¿verdad? Sí, se llena. Entonces, pero no se llenaría por amor al Señor, sino de que vendría y se llenaría por amor al dinero. Entonces, y es ahí donde radica el problema, ¿verdad? El Señor siempre ha ayudado de manera desinteresada, y nosotros que somos sus hijos debemos de hacer lo mismo. Pues nosotros debemos de demostrar que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que amamos a nuestro prójimo, pero debemos hacerlo de la manera correcta, no esperando poder recibir algo a cambio, no publicando lo que nosotros estamos ayudando a una persona. Yo pienso que es molesto de repente, a mí me daría vergüenza. Imaginémonos de que usted me invita a comer, okay, y que usted ante otras personas, miren, lo invité a comer a él, entonces sería como bochornoso, sería como vergonzoso, ¿verdad? Entonces, y pienso que las personas pues que se les ayuda, entonces también sería como vergonzoso que se estuviese diciendo, no, le dimos tanto a ayudamos tanto al otro. Dice, háganlo en secreto, el Señor lo ve todo. El Señor, que lo ve todo, Él lo va a recompensar en público. ¿Qué le parece? No, pero como hay mucha gente que lo que se quiere llenar es de orgullo, es de vanagloria, entonces por eso hacen estas cosas y las publican y todo eso. Mucha gente que dice, oye, ayudamos a tal persona, y lo suben ahí a las redes sociales, y todo el mundo se entera de qué lo que hicieron, a quién ayudaron y cómo lo ayudaron y todo eso. El Señor no ocupa publicidad. O sea, usted haga las cosas y dele honra y gloria al Señor, y ya lo demás ya viene del mal, ya eso ya viene de otras cosas, de otras fuentes, no del Señor. Ahora bien, como hemos visto entonces, hemos visto acerca de cómo Jesús trata, cómo nosotros debemos dar la benevolencia, cómo nosotros debemos dar la limosna, cómo nosotros debemos ayudar a las personas. Nosotros debemos ayudar a las personas sin interés personales de que me devuelvan el favor, número uno, y número dos, yo debo ayudar a las personas sin publicar las cosas que yo hago. Tenemos que hacerlas totalmente en secreto. Aún yo mismo debo olvidar aquel bien que hice para después no echarle en cara a la persona si algún día no me quiere ayudar. Usted debe ayudar sin esperar que le regresen el favor. Ahora bien, en un segundo aspecto, el Señor también, ahora en Mateo capítulo 6, versículo 5, dice: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora y a tu padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Dice el 7, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Mire, qué interesante ejemplo. Ahora viene el Señor y primero va a corregir a aquellas personas que hacen actos benevolentes para ser vistos por los hombres. Ahora el Señor toma otro aspecto que estaba totalmente fuera de control en aquel tiempo, y el Señor va a corregir a las personas que les gustaba hacer actos religiosos, como en este caso una oración, ya sea en las sinagogas, ya sea en las plazas, se ponían de pie, levantaban las manos y oraban, tal vez diciendo un montón de palabras, tal vez hablaban muy fuerte, tal vez utilizaban vanas repeticiones, y todo esto para que los hombres los miraran y dijeran: qué hombre tan santo, qué hombre cómo ora, qué hombre cómo pasa tanto tiempo orando. Y lo hacían esto para que los hombres los miraran. Ahora sigue el segundo elemento de la amonestación, de tener cuidado de no hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Dice, no debemos ostentar piedad. Es que eso es el problema, y eso es lo que vamos a enfocarnos. No debemos ostentar piedad. Este es el punto principal de los versículos que van desde el 1 hasta el versículo 18. Ahora bien, el que acabamos de leer es otro ejemplo de la vanagloria que tanto se condena en la Biblia. Debemos evitar la ostentación en el servicio a Dios. Dice Mateo 6, versículo 5, que cuando oremos no seamos como los hipócritas. Mire, esto es bien interesante. Los discípulos de Cristo deben orar con fe, sin desmayar, sin cesar y con confianza. Pero nunca dice que un acto como la oración tenemos que hacerlo delante de los hombres para ser visto por ellos. Otra vez se vuelve a tocar el punto que hemos tocado anteriormente, que no debemos ostentar piedad. Mire, aquí vamos a utilizar varios ejemplos para que usted entienda. Hay gente que cuando va a un restaurante, va a comer, y están con todos ahí y dice: oremos, oremos. Y no es que esté mal orar ahí, pero si usted va a orar ahí para que lo vean a usted, y a veces usted en la casa, ni en la casa ora cuando le ponen la comida, pero en el restaurante sí quiere orar para que los demás lo vean, que usted, cómo ora, ha de ser cristiano, se ha de reunir en alguna iglesia, qué bonito cómo oran ellos cuando vienen a un restaurante. Y es posible que en la casa ni oren, pero él lo hace para que la gente lo vea. Eso no. No, así, eso el Señor lo sabe. El Señor sabe que usted está actuando con hipocresía. El Señor sabe cuando usted ora y cuando usted no ora. Entonces no debemos engañar al Señor. Los discípulos de Cristo debemos orar con fe, sin desmayar, sin cesar, con confianza. Todas estas cosas son versículos que nosotros encontramos. Por ejemplo, dice que el cristiano debe orar con fe. Santiago 1, versículo 5. Dice que nosotros tenemos que orar con fe, sin dudar del Señor. ¿Qué dice con respecto a la oración de los cristianos? Que debemos orar sin desmayar. Claro, Lucas 18:1, el Señor contó una historia sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos orar siempre sin desmayar. Lucas 18:1. Debemos orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice que nosotros debemos orar en todo tiempo y orar sin cesar, sin cansarnos de hacerlo. Y debemos orar con toda confianza, como dice Hebreos 4, versículo 15. Nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Todo esto es importantísimo que nosotros los cristianos lo hagamos, pero nunca dice que usted debe orar para ser visto por los hombres. Eso el Señor lo prohíbe. Eso el Señor lo prohíbe. Nosotros no debemos ser y nosotros debemos evitar la ostentación en el servicio de Dios. Nosotros no debemos hacer como esta simulación que hacían los hipócritas, porque vuelven a mencionar a los hipócritas aquí. Entonces, donde ellos pues quieren mostrar algo que no son, quieren mostrar piedad que no tienen, quieren mostrar cierta religiosidad que no poseen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto a la hora de orar, hermano, porque esto está relacionado también con lo que acabamos de hablar con respecto a la limosna, hermano Quirós. Dice que cuando ores no seamos como los hipócritas. ¿Qué le parece? Sí, claro. Mire, la gente piensa muchas veces, muy equivocadamente, de que
entre más le grite al Señor, el Señor más le va a escuchar. Es por eso que vemos en los barrios esos grandes relajos, ¿verdad? Que muchas veces no dejan ni dormir a la gente. Entonces, donde se escuchan aquellas grandes oraciones, ¿verdad? Donde se grita, donde se llora, entonces donde la gente cae al suelo. La gente cae al suelo. Entonces, y el Señor, pues, yo no busco un versículo, no encuentro un versículo donde diga que el Señor es sordo, entonces para pegarle esos inmensos gritos, ¿verdad? Entonces, relacionando un poco la mala praxis de la oración, ¿verdad? Entonces, de entrada, esos relajos, pues, es una mala práctica de la oración. Entonces, esas situaciones donde muchos oran a la misma vez y al final no se termina entendiendo absolutamente nada de nada. Entonces, porque mientras uno está orando, el otro también está orando, pidiendo por sus propias peticiones, el otro también está orando, y imaginémonos 100 personas orando por sus propias peticiones en voz alta. Entonces, a grito tendido, ¿sí? A grito tendido. Eso es un solo relajo, totalmente un solo desorden. Recordemos de que Dios es, por supuesto, es un Dios de orden, un Dios de desorden, ¿verdad? Entonces Dios no comparte este tipo de desórdenes. Ahora imaginémonos personas orando por sus propias peticiones, gritando, y como si fuera poco se le suman unos cuantos que dicen que hablan en lengua. Entonces, imagínense qué ambiente puede ser eso. Entonces, de desorden totalmente. Entonces, no existe ni un tan solo ejemplo bíblico donde diga de que los discípulos del Señor hacían esto. Mucho menos Jesús, mucho menos la iglesia del primer siglo. No existe ni tan solo un ejemplo bíblico. Es por eso que el Señor menciona la forma, entonces, como deben orar, ¿verdad? Dice, cuando ores no sean como los hipócritas, volvemos, como los teatristas, por así decirlo. Porque dice, ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. ¿Cuántas veces hemos visto en la calle a personas que oran, caminan con su parlantillo, con su bocina orando? ¿Para qué? Para que las personas los vean, para que las personas los miren. Y recordemos, hermano Johnny, que por ejemplo en otros programas hemos mencionado el hecho de que hay personas incluso que hasta te cobran por hacerte una oración, ¿verdad? Entonces, mire, quiero que ore por mí. Es tanto, le dice. Entonces, o llegan a la casa, venimos a orar por usted, y hacen la gran oración y que no sé qué, y que no sé cuánto. Nos debe tanto, hermana. Entonces, nos debe tanto por la oración. Entonces, aquí no dice, cuando ores, pues ve y cobra por la oración, porque la oración tiene que ser pagada. No dice, cuando ores, dice, no sean como los hipócritas. Ellos aman, dice, ponerse en pie en las sinagogas, ir a las esquinas de las calles y orar en voz alta. Entonces, ¿para qué? Dice, para que las personas los vean, para que las personas los escuchen. Y realmente pasa lo mismo hoy en la actualidad. De repente dice, uy, cómo ora esa gente, uy, cómo ora a tal congregación, uy, cómo ora esa persona. Entonces, pues simplemente es como que fuese un teatro. Entonces dice, más cuando tú ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo se puede orar en secreto? Entonces, orar en secreto no es gritar, para nada. Entonces, ¿le ha contado alguna vez algún secreto a alguna persona? No lo grita. No, le dice, mire, fulanito de tal, mire que tal y tal y tal y tal, en voz baja, mire, bajito. Entonces dice, cuando ores, dice, ve tú solito a tu aposento y ora al Señor, tranquilo, en secreto. Entonces tu Padre que está en secreto te lo recompensará en público. Entonces, si usted asiste a una de estas iglesias donde se arman esos tremendos relajos, entonces déjeme decirle que está equivocado, totalmente equivocado. He conocido lugares que hasta llaman los vecinos a la policía. Mire, sí, estas personas son las 2 de la mañana y están en una gritación. Están en una gritadera y no dejan dormir. Yo tengo que presentarme a trabajar el día de mañana, ¿verdad? Entonces imagine qué testimonio están dando esta gente, que en vez de llevar a esa gente al Señor, más bien la están alejando del Señor con la gritación que le agarra. Entonces, mire, hay que tener mucho cuidado con esto, porque el Señor en el versículo 5 corrige la deficiencia que hay con respecto a mucha gente cuando oraba.
que lo hacía de pie. Usted puede orar de pie, sentado, acostado, ¿no? Bueno, acostado no aparece, aparece sentado, aparece de pie, aparece de rodillas. Esos son los ejemplos que aparecen en la Biblia: gente orando de rodillas, gente postrada totalmente con su rostro en el piso. Pero vemos que la oración, en el sentido, la Biblia no dice haga la oración de tal forma, hágala solo parado, no. Pero lo que sí es que cuando usted vaya a orar, el Señor le quiere corregir que usted no lo vaya a hacer para que la gente lo vea, sino que más bien dice el Señor, eso no lo hagan, no hagan como los hipócritas, porque ellos aman pararse y ponerse de pie en las esquinas de la sinagoga para que los hombres lo vean. No hagan eso. Cuando ustedes más bien van a orar, y ahora el Señor dice la manera correcta en la que nosotros debemos orar: entra a tu cuarto, entra a tu aposento. El Señor Jesús iba a lugares solos, a lugares apartados, iba al desierto. Allá el Señor, a estar solo con el Señor. Allá oraba Él, donde nadie lo molestaba, nadie lo interrumpía, Él y el Señor. Y el Señor oraba y oraba y oraba de esta manera. Esa era la constante del Señor. Esa era la costumbre que el Señor tenía. Él siempre se apartaba a orar a solas con su Padre Celestial. De la misma manera nosotros, cuando tengamos alguna gran necesidad, algún problema, algo que queremos platicar con el Señor, entonces usted no tiene que ir a un lugar donde queda gran gritazón y todos hablando al mismo tiempo. Usted más bien lo que debería hacer es ir a un lugar suyo, privado, donde usted le dice: ahorita voy a orar, por favor no me vayan a molestar, voy a comunicarme con mi Padre Celestial. Entonces viene usted y se encierra, apaga el teléfono para que nadie lo va a estar llamando. Usted apaga el teléfono, usted apaga el tele, usted apaga el radio, usted apaga todo lo que tenga ahí, cualquier aparato, usted lo apaga y usted se hinca, o usted se pone de pie, usted se postra, como usted quiera, y usted va a orarle al Señor en secreto, ahí en lo privado, ahí. Esa es la oración que el Señor quiere, ahí usted solo. Y dice además el Señor que cuando usted vaya a orar, no vaya a utilizar, hermano, estas vanas palabrerías o vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por hablar mucho van a ser oídos. Mire, no es que esté mal orar mucho. Si usted puede orar toda la noche, hágalo, no hay problema. Entre más platica usted con el Señor, mejor. Entre más usted ora, mejor. Pero hay mucha gente que piensa que por hablar mucho el Señor sí lo va a escuchar, porque en la Biblia también, como hay oraciones muy largas, también hay oraciones muy cortas. Y lo que el Señor prohíbe aquí en el versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Hay congregaciones, hay grupos religiosos que le enseñan a los fieles que repitan como 30 veces la misma oración o los mismos versículos bíblicos, pensando que esa es una oración. Esa no es una oración, esa es una repetición de versículos que se saben de memoria. Esa no es una oración. La oración es una plática directa, genuina, entre nuestro Padre Celestial y nosotros. Esa es la oración, es una plática, es platicar con nuestro Señor, no repetir como perico un montón de cosas que hemos aprendido de memoria. Eso no es orar. No, orar es platicar con el Señor, es entrar en intimidad con Él. Cero vanas palabrerías, cero vanas repeticiones, porque el Señor, número uno, como bien lo dijo el hermano, no hay que hablarle duro, gritarle duro al Señor, porque Él no es sordo. Tampoco vamos a tratar de impresionar al Señor con nuestras palabras, porque el Señor ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces no vamos a engañar al Señor con palabras sofisticadas o palabras rebuscadas que ahí nosotros nos encontremos, no. Entonces el Señor ama la sencillez, valora mucho la humildad y valora el corazón contrito y humillado. Eso el Señor valora, esas cosas el Señor no las rechaza, sino que más bien pues le agrada mucho que alguien en esa condición de tener un corazón limpio, humilde y humillado se acerca a Él y le platica de sus problemas. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración y Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. ¿Cómo usted va a encontrar respuestas a sus oraciones? En la palabra. En la palabra. ¿Y cómo usted va a encontrar respuesta a sus oraciones? En la palabra. Porque la palabra nos dice qué tenemos que hacer podemos decir en todas las áreas de la vida. ¿Qué debemos hacer? Viene usted y dice: Señor, le pido por mi matrimonio, tengo problemas con mi esposa, mire que hemos tenido tal. Entonces el Señor le va a decir: bueno, lea la palabra que dice, ame a su esposa, respete a su esposa, trate a su esposa como un vaso frágil. Dios le habla a usted a través de la palabra y le está dando la respuesta a la oración que usted ya le ha hecho. La palabra tiene tanta sabiduría, porque fue el Señor quien la inspiró,
que a través de los años los hombres hemos hecho o vamos a hacer casi las mismas oraciones, casi todos tenemos los mismos problemas, casi todos pasamos las mismas dificultades a lo largo de todo el mundo. Entonces el Señor ya sabe cómo responder a esas oraciones y Él ya por eso dejó escrito. Dice usted, tengo problemas con mis hijos. Entonces dice el Señor, bueno, no provoques a ir a tus hijos. Tus hijos son como unas flechas en tus manos, dirígelos bien. No los castigues solo por castigarlos. Tampoco le retengas un castigo. Si hay que castigarlos, hay que disciplinarlos, hágalo con mano fuerte. Pero hay mamás que dicen, es que me duele más a mí que a ti castigarte. Entonces si puedes decir, jamás la va a respetar. Jamás va a tener una mamá, un papá o una figura de autoridad. Por eso el Señor en sus mandamientos dijo, honra a tu padre y a tu madre, honralo. Mire, porque si un hijo no va a respetar al papá o a la mamá, tampoco va a respetar a Dios. Entonces, porque el primer orden de jerarquía o el primer orden de autoridad que un hijo tiene son los padres. Entonces el padre debe ejercer autoridad sobre los hijos. Y usted ora y le dice, Señor, tengo un hijo que no me hace caso. Es porque no le puso orden. Póngale disciplina. Y verá cómo el muchacho mejora. A través de la palabra el Señor le dice a usted qué es lo que tiene que hacer con su muchacho. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en el trabajo? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con las tentaciones? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con esto? Entonces usted se encierra en su cuarto y usted tranquilo ora. Usted tranquilito ahí de rodillas le dice al Señor, este y estos son mis problemas. Y después vaya a la Escritura y ahí usted va a encontrar las respuestas que el Señor quiere para su vida. No, mire que la palabra es como una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestros caminos y nos saca de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, ahí la importancia, sin utilizar vanas palabras y vanas repeticiones, que esas cosas no sirven absolutamente para nada. Eso al Señor no le gusta, eso que usted esté repitiendo lo mismo y va a repetir lo mismo. Eso no es oración, eso no es orar. Quítese eso de la mente, eso no es orar. Orar es otra cosa, orar es platicar con nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece, hermano? No, totalmente de acuerdo. Pues por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Ya casi son las 7 de la noche. Entonces vamos a dejar el tema ahí por esta noche. Entonces vamos a continuar el próximo domingo, si Dios nos da vida, ¿verdad? Es muy importante cada uno de los aspectos que Dios nos enseña. Entonces, y no únicamente quedarnos ahí en lo que escuchamos, sino poder llevarlo a la práctica, ¿verdad? Si de lo contrario, pues lamentablemente seríamos personas que nada más oyeron, pero que se olvidaron de poder hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, en nuestras congregaciones, pues usted no va a ver ese tipo de situaciones donde muchas personas oran a la vez. Entonces usted no va a ver a un hermano orando en una esquina, en un poste, ahí para que las personas lo vean, nada que ver, sino que va a encontrar orden, entonces como lo demanda el Señor en su palabra. Por lo tanto, agradecemos grandemente su sintonía en esta noche y esperamos que los temas expuestos en esta noche sean de edificación para su vida y puedan generar un cambio en su vida, ¿verdad? Sin más que agregar, pues le deseamos de que pase una feliz noche y le invitamos a nuestras congregaciones en el barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, y en el barrio de la Colonia Mata del tanque de agua media cuadra abajo. Ahí nos puede encontrar, ahí están nuestros números telefónicos también para cualquier duda que usted tenga. Que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones. Vuelve a decirte ven, oh cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar donde detengas ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión. Hemos presentado Hablemos de Doctrina. Invitación cordial el próximo domingo en horario de 6 p.m. a 7 p.m. por TLS, la televisión digital de Ciguatepeque. Hablemos de Doctrina
Programa auspiciado por la Iglesia de Cristo del barrio Macarulla, de la ciudad de Ciguatepeque.